¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, pueden tomar asiento. Bienvenidos, muy bienvenidos a la casa del Padre. Bienvenidos a los que nos siguen desde sus casas, desde el trabajo. Gracias por estar presentes. Bienvenidos a esta reunión de oración de los días miércoles. Antes de comenzar les voy a pedir que tengan a mano un lapicito, un papel. Ustedes también en casa, que busquen un lugar cómodo. Disfruten estos próximos 30 minutos. Vamos a poner cronómetro para no pasarnos. Así terminamos en tiempo y forma. Así que busquen un papel, busquen un lápiz. Van a tener que hacer seguramente alguna anotación, pero no se pierdan este mensaje, esta palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros en esta noche. Y acá estamos de vuelta. Pensé que no iba a volver a estar parado en este lugar. Acá tienen presente un milagro viviente de lo que Dios hizo en mi vida post-COVID, y puedo contarlo todavía de este lado de la eternidad, y seguramente que tiene preparadas cosas muy grandes para usarme el Señor por este lado. Así que vamos a hablar, y voy a empezar hablando de algo que tiene que ver con esto y con lo que pasé también. Pero vamos a hablar del perdón. Estamos en la semana del perdón. El perdón que debería ser nuestra expresión máxima de fe. El perdón que nos tiene que identificar como cristianos. Y vimos desde el domingo, el pastor Roberto nos daba ese mensaje, los 3 tipos de perdón. El poder perdonarme a mí mismo, el poder perdonar a otras personas y el pedirle perdón a Dios. Y quiero empezar con una partecita de mi historia y de lo que viví hace aproximadamente unos 3 meses, allá por abril, cuando me tuvieron que internar en terapia. Y ese es un punto crítico. Es parte de la historia que nadie quiere pasar. Pero yo quiero tomar esto para bien. Yo pasé por un momento en donde realmente pensé que moría ahí, que era mi última parte. Ustedes escucharon ya a Pablo contando de esto, contando parte de la historia. Y en ese punto, cuando ya nadie queda al lado tuyo, cuando cierran la puerta de ese lugar de terapia, cuando se acabó la música, no hay televisión, no hay ventanas, no hay día, no hay noche, no hay sol, solo ruido de instrumentos, cuando uno siente que queda literalmente solo, es un momento de profunda recapacitación de la vida. Y en ese punto, lo primero que hice fue pensar, si Dios me llamaba, cuáles eran mis deudas, qué cosas habían quedado pendientes en mi vida. Y lo primero que hizo fue acordarme de todo esto que siempre ha hablado la iglesia, del pedir perdón, del buscar perdón, de soltar perdón, de perdonarse uno mismo, inclusive de perdonar a Dios, que tantas veces le echamos la culpa de las cosas que pasan. Y te puedo asegurar que en ese momento tenés miedo de no terminar, de pedir y buscar si realmente ha habido algo o queda algún pendiente. Cuando uno está en esa situación que siente que está a punto
de partir es una situación que no se le desea a ningún ser humano. Pero no solo eso, que sabemos que no sabemos en qué momento nos llama Dios. Y hemos pasado 2 eventos con 2 grandes siervos de Dios, hermanos nuestros, que en más o menos 3 meses, tanto Armando como Elena partieron. Y fue en un instante, en un momento. No había algo que dijera, va en caída libre y en cualquier momento pueden partir a la presencia de Dios. Fue un instante. El primer punto que quiero que sepan esta noche, tenés que estar preparado. Libre de equipaje. Al cielo se va sin equipaje. La única manera de subir al cielo es estar livianito. No tiene que haber lastre. El lastre es esa cosa que no tiene valor, que se tira en los globos aerostáticos para que suban. No tiene que haber ningún lastre en tu vida. Tenés que estar muy liviano. Y el pecado, la falta de perdón, es un gran peso para el ser humano que no te deja llegar al cielo. Pero hay otra cosa que quiero hablar del pecado. Estaba indagando, preparando este mensaje, y me llamó la atención la cantidad de notas que hay de la medicina actual que habla de toda la problemática que tiene la falta de perdón, o mejor dicho, el enojo, el rencor, el mantener enojo o rencor con otra persona. Y habla del daño físico, emocional y espiritual que le provoca a la persona. Y esto lo hablan médicos que encuentran toda una problemática física en la persona, un serio daño a nivel corporal, alta presión, dolores de cabeza, menor inmunidad, problemas estomacales, úlceras, cáncer, ataques cardíacos. Inclusive este estrés que provoca el enojo, la amargura, esta falta de perdón, también se le está atribuyendo hoy por hoy al COVID. De hecho, un médico que entraba a terapia a verme me decía, esto tiene que ser una sala de relax. Más allá que te cuesta entenderlo como eso, ¿no? Y dice, tenés que estar muy tranquilo porque hemos visto que las personas que entran en pánico, se ponen nerviosas, se angustian, son personas que la pasan muy mal y finalmente algunas ni lo pueden, no lo pueden contar. Así que me llamaba la atención esto. Dice que somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y lo que sentimos. Se modifica, hay una modificación celular que está estimulada por el pensamiento y por los sentimientos. Un ataque de depresión puede terminar arrasando todo el sistema inmunológico de la persona, mientras que la serenidad, la alegría, una actividad armoniosa te mantiene o mantiene a las personas saludables y prolongan la vida. Esto es lo que dice la medicina hoy. Inclusive el recuerdo de una situación negativa o triste, como por ejemplo cuando no hubo perdón, una pelea, una discusión, una amargura en ese momento, libera las mismas hormonas y sustancias biológicas destructivas, igual que el estrés, igual que una condición de estrés. Nos transformamos en la interpretación que le damos a la vida. Esto es lo que dice la medicina. Inclusive, finaliza este mensaje que dan los médicos y dice, ¿cómo te sentís hoy? De acuerdo a cómo te sientas hoy, pensá
en qué hiciste ayer. ¿Cómo te vas a sentir mañana? Mirá lo que estás haciendo hoy. Y hay una frase que rubrica el médico que escribe y dice: abrí tu corazón y tu mente y eso va a evitar que lo haga un cirujano. Así que yo los invito a todos los que están hoy presentes y a los que nos siguen por YouTube, que te prepares en este instante para recibir esta palabra. Abrí tu corazón, abrí tu mente y prepárate para recibir esta palabra de Dios. ¿Cuántas veces hablamos de la Biblia como el manual del fabricante? Me gustó también esto, el gran recetario de la vida. Mi hija, que se dedica a la pastelería, anda siempre detrás de las recetas, anotando recetas. Y digo, la Biblia es eso, ¿no? Un recetario de Dios para la vida. Porque te dice el cómo y te lo enseña el cómo hacerlo y te da ejemplo de vida para que te sea más fácil comprenderlo con el ejemplo propio de la vida. Si tenés la Biblia, vamos a leer Mateo 18 del 21 al 35. En esta parte, todo el capítulo 18, habla de las instrucciones que da Jesús para la vida en comunidad, la parte social. Todo el capítulo 18 va dirigido a cómo debería ser el comportamiento cristiano dentro de la parte social. Y comienza con esto que venimos escuchando cada día en el mensaje diario, y como empezamos este domingo, como empezó el pastor Roberto este domingo, y dice: Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso, ahora quiero que veas cómo es el reino de los cielos, le dice Jesús a Pedro. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Ya enseguida les aclaro lo que significa eso. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, o sea, 100 denarios. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigía. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le increpó: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Un denario es el jornal, lo que le pagan por un día de trabajo a un jornalero. Eso es lo que es un denario. Este pequeño siervo debía 100 denarios. Serían unos 100 días de trabajos.
Pero un talento equivale a 6.000 denarios. Y debía 10.000 talentos, 60 millones de denarios, 60 millones de días de trabajo, más de 165.000 días de trabajo, 165.000 años de trabajo. En realidad, lo que Jesús quiere expresar no son números técnicos. No es 70 veces por 7, 7 por 7, 49, vamos a sacar la cuenta, cuántas veces tengo. No se refiere a esto. Él acá quiere referirse a un número. Acuérdense lo que estuvimos viendo. Los judíos perdonaban hasta 3 veces al día. Pedro dice, podemos hacerlo 7, Señor. Tengo que perdonar 7 como más del doble. Y Jesús le dice, no, es mucho más. Si Jesús hubiera puesto siempre, si hubiera dicho siempre, no tomamos en cuenta el valor que tiene. Entonces dice, vamos a poner una cifra. Una cifra 70 veces 7, es algo decir permanente, todo el día. No te da todo el día para estar perdonando a la persona. Se refería a esto, al siempre. Y establece otro punto, los 10.000 talentos. Y acá que no quiere decir, bueno, y si yo los tengo los 10.000, no se refiere al monto, se refiere a una cantidad incalculable, a algo que una persona normal no lo podría pagar. Porque hay cosas en la vida que tienen un precio tan alto es el precio que tiene, que no lo podrías pagar. Yo pensaba eso con el oxígeno. Casi 5.000 pesos cobraban el tanque y me duraba escasas 24 horas. Y había que cambiar y decir, es insostenible. Y durante toda una vida ocupé el oxígeno que Dios nos ponía. ¿Cuánto le debes a Dios por el aire que respirás? Y ahí te das cuenta el valor que tiene cuando el aire no entra a los pulmones. ¿Qué precio le pondrías al oxígeno para poder vivir? En ese punto te das cuenta que son cosas tan imposibles de pagar que Dios te las regala. Porque de otra forma, por gracia, lo hemos recibido por gracia. Y esto es lo que fue, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por gracia recibimos el perdón. Y solo Jesús lo podía hacer eso, hijo de Padre pudiente, porque es el Dios que todo lo puede. Y finalmente es el único que podía pagar esta deuda. Y acá es el punto que nos llama a la reflexión. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque en realidad la palabra de Dios, ¿qué es lo que te pide? La palabra de Dios te está pidiendo que des a otro el mismo trato que dio Jesús con vos. Dios te está diciendo esto. Te muestro con este ejemplo. Tenés que hacer con el otro exactamente lo mismo que yo hice con vos. Mucho más que con vos. Una deuda impagable con lo poquito que tenés. La vamos a llevar a pesos. ¿Debes 100 pesos o debes 60 millones de pesos? Miremos la diferencia. Es algo que decir en una necesidad, en una familia con escasez. 100 pesos casi que lo podés pagar sin problema, pero ¿cómo hace para pagar 60 millones? O sea, estamos hablando de una gran cantidad. Tenemos que entender que el perdón, y Dios te lo pone en este contexto, es una acción, no es un sentimiento, es como el amor. Esto es una decisión voluntaria, intencional, la cual yo decido amar a una persona o perdonar a una persona. Una persona tiene un accidente y yo por amor a ese ser humano lo ayudo, trato de salvarle la vida. No lo hago por enamoramiento, lo hago por amor a la persona.
De la misma manera, mi acción de perdonar es exactamente igual. Lo hago por amor a la persona. Es un acto de obediencia a Dios lo que estoy haciendo. Perdonar es la decisión voluntaria e intencional de renunciar al derecho que yo tengo de hacer que la otra persona pague la ofensa que cometió. Pero eso lo tengo yo y tengo que soltar yo ese perdón. Aunque tengo ese derecho, Dios te dice, soltalo, de esto me encargo yo. Esto es lo que hemos recibido del mensaje de Dios. Esto es lo que habla Jesús en la oración del Padre Nuestro. Cuando dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona lo que debemos, porque ha quedado un pendiente. De hecho, la Iglesia Católica ha cambiado hace años atrás y pone, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque hay algo que ha quedado pendiente en esto. Pero a mí me gusta más la deuda, porque me hace sentir deudor, me hace sentir que estoy debiendo algo a lo que Dios me dice, eso tenés que soltar. No te quedes con ese peso, porque ese peso te aplasta, te presiona, no te deja llegar a Dios. En nuestra vida espiritual estamos sujetos a leyes y a principios espirituales y naturales. Y así como tenemos leyes y principios en la vida terrenal, física, natural, también lo tenemos en el área espiritual. Según la Real Academia, dice que la ley son esas reglas fijas a las que están sometidos los fenómenos de la vida. Y el principio son las normas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. Y yo, como estoy sujeto a leyes y a principios, no puedo decir, o aunque diga, no lo sabía, no lo entendía o no lo creo, la ley funciona como si fuera la ley de la gravedad. Me tiro del techo, caigo al piso por la ley de gravedad, aunque no la crea, no la entienda o no o nunca me la hayan explicado, me parto la cabeza en el piso por la ley de la gravedad. O sea que esto funciona y estamos todos bajo esas leyes. Ahora, lo que estamos leyendo en el pasaje, en Mateo 16, es el principio retributivo. Es un principio espiritual. Recibiste de gracia, dad de gracia. Lo hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. Eso se llama principio retributivo. Y no lo podemos violar, porque es un principio que funciona en todo el plano de la vida del ser humano y hacia Dios. Fíjense, el hombre se le perdonó 60 millones de denarios, de días de trabajo. No solo fue el perdón de la deuda, sino que esa condición, al no perdonar esta persona que fue perdonada por 60 millones de una deuda grandísima, tuvo también otras consecuencias. Primero hay un enojo de Dios con la persona, un enojo del Señor con la persona. Se enojó, se molestó su Señor. Pero aparte, tiene otra consecuencia. Lo manda a prender, lo encarcela, perdés la libertad. Y no solo eso, sino que aparte lo manda a los torturadores, lo manda a torturar. Y esto representa el dolor, esto representa las consecuencias que vemos en tantas personas, el no perdonar, las enfermedades que aparecen en las personas, las dolencias que tienen y toda esa gran cantidad de cosas que aparecen. Ahora,
¿qué dice el Padre Nuestro? Porque no solo termina, fíjense ahí como dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, pero no termina ahí. Y sigue diciendo Jesús, porque si perdonan a otro, esto Mateo 6 del 14 al 15, sigue después del Padre Nuestro, porque si perdonan a otros sus ofensas, también las perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no la perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Y qué dice Mateo 5:7? El mismo mensaje de Jesús en el monte, las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es lo que es el bienaventurado? ¿Se acuerdan? Bendecido, bendecido, prosperado, prosperado. Doblemente bendecido, doblemente prosperado. Aquellos que hacen misericordia, recibirán misericordia. ¿Querés ser doblemente bendecido, doblemente prosperado? Sé misericordioso. Perdoná. Todos sabemos y todos hemos pasado por algún momento donde nos fallaron, nos engañaron, nos estafaron, nos insultaron. Porque esto es parte también de la vida diaria de este lado de la eternidad. Personas heridas que andan hiriendo a otros. Y nos encontramos con esa condición sobre esta humanidad caída, y sabemos que en el mundo, el príncipe del mundo anda ahí suelto como león rugiente viendo a quién devorar, y hay una influencia del mundo de maldad buscando atrapar a alguna persona. Porque esto es el otro punto tan importante. La falta de perdón te separa de Dios. Cuando yo perdono, tomo la misma esencia de Dios. Ejerzo mi posición como hijo de Dios. Tengo clara mi identidad como hijo de Dios. Tomo el mismo carácter de Dios. ¿Por qué? Porque hago lo que Dios me pide. Me identifico como hijo a mi Padre. ¿Qué pasa cuando no perdono? No solo pasa por el enojo de Dios, pasa por mi separación de Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que está en contra de Dios. ¿A qué te suena eso? ¿Esto no te suena al diablo? ¿Por qué es el ángel caído? Porque fue en contra de lo que Dios decía. Entonces, al momento que yo no perdono, no me identifico más con Dios. Comienzo a identificarme con el diablo, con el mundo de maldad. Y por eso el mundo de maldad tiene autoridad ahora sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo abrí una puerta a este mundo, porque por mi pecado, por hacer algo que está en contra de lo que Dios dice. No tengo mi identidad clara. Esa es la realidad. Porque si verdaderamente yo tengo clara mi identidad como un hijo de Dios, sé cuál es mi posición, y por supuesto, ninguna persona, por más que me diga que soy un tarado, que soy un inútil, que soy un imbécil, yo tengo clara mi identidad, sé muy bien quién soy, no me va a afectar. Tomo las palabras del doctor José Batista. Por ahí lo han escuchado el pastor que ya predicó también sobre esto. En la teoría de la identidad, ¿qué dice el doctor Batista? Solo hiere el que está herido y se deja herir el que no ha crecido. Las personas heridas, ¿esto saben qué es lo que es? Una pandemia espiritual. La persona herida hiere a otro. Y ese queda herido y termina hiriendo a otro. Y se va pasando de generación en generación entre las personas. Pero eso pasa cuando la persona no ha crecido. Y acá el crecer habla del madurar.
es ser una persona madura espiritualmente. ¿Cómo nos llaman? Cristianos. Voy a una iglesia cristiana, soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? El pequeño Cristo. Ese era el diminutivo que le ponían a los cristianos, hasta medio burlesco en los inicios del cristianismo. ¿Y qué significa ser pequeños Cristo? Es tomar la identidad de mi hermano mayor. Es considerarme exactamente como un hijo de Dios. Por eso hablamos del perdón como una expresión máxima de nuestra fe. Tenemos que mostrar perdón como cristianos. Somos pequeños Cristos, somos hijos de Dios y tenemos que mostrar esta identidad. Ahora, para tener clara tu identidad, tu relación con Dios debe estar en orden. Tu relación con las otras personas debe estar en orden. Y tu corazón también tiene que estar en orden. Es la única manera. Hace tiempo atrás estamos en una reunión de oración de los miércoles y vimos que habían 2 candados que bloqueaban la oración a Dios. De los 10 candados, hay 2 candados que bloquean la oración a Dios que tiene que ver con esto. Orar con amargura en el corazón hacia alguna persona, sea amargura, sea enojo, sea rencor, porque la palabra dice, Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Por lo tanto, si no, la oración no va a llegar. Y el segundo punto, orar con un corazón sin arrepentimiento. Me tengo que arrepentir delante de Dios y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque salí de su presencia, porque hice algo contrario, porque no perdoné a aquel que tenía que perdonar, porque tomé la esencia de las tinieblas, del maligno, me identifiqué con el diablo y no con Dios. Tengo que limpiarme, tengo que arrepentirme, tengo que dar un giro de 180 grados y volverme hacia Dios. El Salmo 66, 18 y 19 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad o malos pensamientos, ya me molé, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Como esta es una reunión de oración, tenemos que sacarnos la falta de perdón de encima. Les dije tomar papel y lápiz, y a ustedes que están viéndonos de su casa, del trabajo, yo te invito ahora a que anotes, que escribas. ¿Hay algo con alguien? Tu esposa, tu esposo, tu hermana, tu hermano, tu padre, tu hijo, tu amigo, tu jefe, tu jefa. Ponele el nombre, pero sé claro en esto. Poné su nombre completo, esa situación, porque vas a hacer en forma personal una oración de pedir perdón a Dios. Esa la vamos a hacer juntos, pero de perdonar a esa persona en esa situación, y si te acordás del lugar y el día, ponelo también, lo más específico posible. Anotá. Esto lo podés hacer tantas veces como sea. Y aquellos que están viendo este video dentro de un mes, dentro de un año, fuera de este tiempo y no online, te digo que funciona exactamente igual. Porque esto es lo que Dios busca de sus hijos. Así que, aunque te hayan pasado este video de hace más de 2 meses o 2 años, esto funciona igual. Anotá a esa persona y poné tu decisión, ejercé tu voluntad a soltar perdón por esa persona o por todas estas personas que te hicieron daño. El Señor dice, mía es la venganza. Déjalo como ese papá con el niño chiquito que se haga cargo cuando le pones el reclamo. El Señor dice, mía es la venganza, déjalo a Él.
Vos simplemente soltale las manos a Dios para que Dios pueda obrar. Y vos te podás sacar esa mochila, ese peso, ese lastre, porque ¿sabes qué? No sabemos qué día vamos a partir. Pero aparte de eso, para sacarte ese dolor, esa angustia, ese pesar, ¿anotaste? ¿Decidiste perdonar? Hacelo de corazón, no por cumplimentar un ritual. No vamos a hacer ningún ritual. Esto es algo simple delante de Dios. Entonces yo te pido ahora que hagas esa declaración simple, sencilla delante de Dios. Lee a esa persona y decirle: Señor, yo perdono a Pepe Honguito porque hace 3 meses atrás me insultó delante de un montón de gente y yo quedé muy sentido, pero ahora lo perdono, suelto este perdón y te pido que vos te hagas cargo de este peso porque ya no lo quiero tener encima. Así es sencillo. Poné la persona, poné la situación, poné la ocasión. Hacelo audible, que vos te puedas escuchar. No hace falta que te escuche el que está al lado. Hacelo audible. Y soltá perdón por esa persona. Tal vez hasta sentiste que en algún momento te enojaste con Dios. También pedirle perdón, Señor, porque en algún momento me enojé y te quiero soltar este perdón porque lo necesito. Porque pensé que esta persona amada iba a vivir y no vivió, te la llevaste, o porque esa situación se iba a revertir y no se revirtió y estamos peor que antes, o porque no importa la situación, pero soltalo. ¿Lo hiciste? Lo podés repetir todas las veces que quieras. Y ahora sí te pido, y ahora como iglesia, a los que están en casa, a los que están acá, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar en esta noche. Aquí en tu presencia, Señor. Te queremos pedir perdón a ti, Señor. Hemos soltado perdón hacia todas aquellas personas que trajiste a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tanto nos está doliendo hacerlo. Pero por obediencia a ti, porque soy tu hijo, lo estoy haciendo, Señor. Sigo enojado, sigo dolido, sigo molesto. Me muerdo los dientes, Señor, porque fue muy grave. Estoy muy herido, Señor, pero por obediencia a vos, perdono, Señor. Y pido tu perdón. Ahora pido tu perdón. Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados, por todo el tiempo que pasó sin yo soltar perdón a mis hermanos. Me arrepiento de mis acciones y acepto tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Y creo en ti como mi Señor y como mi Salvador. Declaro con mis labios que tú, Señor, que tú eres el Señor de mi vida. Padre mío, te pido que me ayudes, me fortalezca, me dé salud y prosperidad integral. Señor, te recibo en mi corazón y te doy autoridad en todas las áreas de mi vida. Bendíceme, Señor, y bendice a toda mi familia. Gracias por perdonarme. Gracias por aceptarme a pesar de mis faltas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy, Señor, todas mis gracias en su nombre. Amén y amén. Sentite liberado, sentite liviano.
Ponete al día con tus papeles con Dios para viajar liviano por esta vida. Dios te bendice. Gracias por estar ahí y por haber sido parte de la iglesia de la ciudad.